Colegas, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta breve sesión de invitación al curso de la NIC SP19, provisiones pasivos contingentes y activos contingentes. Eh, bueno, en realidad es una literatura que se amplía de acuerdo al uso que uno le quiera dar en sus entidades públicas, de acuerdo a los hechos económicos que están presentes en sus entidades, ¿no? Sobre eso se llena o se toma vida al contenido de esta NIC SP19, provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. Les comento un poco, va a haber estoy diseñando un curso de esta NIC SP, va a estar a cargo del colega CPC Marino Ballena, ¿ya? Yo también voy a participar solamente en una sesión aparte, eh, pero la idea es traerles la mayor cantidad de casuísticas relacionadas justamente con esta MIG SP19, ¿no? De preferencia casuísticas reales. Partiendo del título, provisiones pasivos y activos contingentes, debemos entender de que ustedes realizan una serie de eventos económicos, ¿no? Acá lo tengo en pantalla. Transacciones, ¿no? Transacciones ya sea con contraprestación o sin contraprestación. Las de contraprestación son las típicas, compra y venta, donde intervienen cobros y pagos, ¿no? Transacciones con contraprestación. Ahora las transacciones sin contraprestación, ahí están las subvenciones, condonaciones, multas, servicios en especie, impuestos, todo lo que está contenido dentro de la NIC-SP 23. La con contraprestación la van a ver en la NIC-SP 9 de ingreso de transacciones con contraprestación. Ahí más o menos van a tener una idea de cuánto reconocer un evento con contraprestación. ¿Ya? Sin embargo, estas finalmente son transacciones que ustedes registran a través de su módulo administrativo, se podría decir. ¿Ya? En ese módulo administrativo donde está el determinado y recaudado, el compromiso de vengado, giro y pago, registran este tipo de transacciones y nos enteramos porque finalmente cobramos o pagamos en estas transacciones con contraprestación. Sin embargo, hay otro universo, ¿no? Que se podría decir que son los otros eventos, otros tipos de eventos. Ya, en estos otros tipos de eventos están las estimaciones y las provisiones. La terminología estimaciones va más que todo para los activos y provisiones va más que todo relacionado con los pasivos, ¿no? Las estimaciones ustedes lo hacen mensualmente, que son depreciación, amortización, por ahí una desvalorización o un deterioro, pero bueno, lo más común es hacer una depreciación y amortización. Normalmente cuando ustedes adquieren activos fijos, lo que hacen es primero determinar su vida útil y en base a esa vida útil comienzan a hacer una estimación de cuánto va a ser el tiempo en la cual ustedes van a consumir el activo que están adquiriendo, ¿no? Y van a registrándole de manera periódica al gasto a través de esa cuenta contable de la depreciación. Ese es en el caso de las estimaciones. Evidentemente, para hacer estimaciones se requiere también juicio profesional. No es solamente coger una tabla de depreciaciones y estar contabilizando a rajatabla, ¿no? Hay toda una historia detrás de esa temática de las estimaciones. Ahora, en cuanto a provisiones, relacionadas más con pasivos, tenemos el tema de sentencias judiciales, laudos, provisiones diversas, provisiones por sentencia, provisiones por cobertura de riesgo y muchos más. Me da un minuto, sino que estoy con la garganta. Un minuto, por favor. Bien, entonces continuamos. Continuamos. A ver, vamos a ver si hay preguntas. No, genial. Bien, antes de empezar al desarrollo de lo que es la NIC SP19, lo primero que debemos tener claro es el concepto que justamente abarca esta NIC SP, que cobertura esta NIC SP, ¿no? La NIC SP19 dice provisiones, pasivos contingentes, activos contingentes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos conceptos? Provisiones, pasivos y activos contingentes.
debemos tener claro, bien definido cuánto estamos frente a una provisión, a un pasivo contingente o a un activo contingente. Miren, en el caso, por ejemplo, a ver, vamos a ver, hay muchos casos en realidad, y lo voy a poner, creo que acá lo tengo, en la práctica, ¿ya? Vamos a ver. Acá está. Por ejemplo, acá. Miren, voy a agrandar un poco la pantalla y sobre eso va la consulta, pues, ¿no? Porque sobre eso necesito que ustedes saquen sus propias conclusiones, ¿no? Por ejemplo, acá, miren, estoy frente a un asiento de compra, ¿ya? Una compra de mercaderías que genera una cuenta por pagar. Se podría decir, colegas, que acá estoy provisionando al registrar esta compra de bienes de almacén, ¿no? Compro bienes de almacén, se genera una cuenta por pagar. Esto normalmente aparece en la fase de vengado, ¿no? Cuando registras contablemente la factura por la compra de bienes de almacén. Se podría decir que acá estoy provisionando la factura de la compra de bienes de almacén, ¿sí o no? A ver, los voy leyendo. Cuando compro bienes de almacén, ¿se puede decir que estoy provisionando la factura? Provisionando, provisión. ¿O qué es lo que estoy haciendo finalmente? ¿Qué es lo que estoy haciendo en este asunto contable básico? Estoy provisionando. A ver, los leo. Los voy leyendo en el chat. ¿Qué es lo que hago al registrar una factura por la compra de bienes de almacén en la cuenta 13 contra la 2103 cuenta por pagar? ¿Qué es lo que registro? La provisión de una factura. A ver, lo voy leyendo. Para sacar conclusiones, ¿no? Sobre eso vamos a ir ajustando la percepción que ustedes tienen respecto a la TNXP 19. Prisciliano nos dice reconociendo la obligación de pago. Sergio nos dice reconociendo el pasivo, ¿no? ¿Todos de acuerdo, colegas? ¿Estamos reconociendo obligaciones de pago? A ver, ¿todos de acuerdo? Reconociendo la obligación de pago, ¿no? Perfecto. ¿Ya? Entonces queda claro que estoy reconociendo la obligación de pago. Igual acá, ¿no? Estoy frente a un gasto que genera una cuenta por pagar y estoy reconociendo igual una obligación de pago, pero también estoy reconociendo un gasto, ¿no? Tal igual como acá estoy reconociendo un activo. Entonces, eh, si no sé reconocer, o sea, si no sé cuándo estoy frente a un activo, o a un gasto o a un pasivo, pues fácilmente me voy al marco conceptual. Ahí en el marco conceptual está justamente las variables para que tú puedas reconocer un activo, un pasivo, un ingreso o un gasto. ¿Ya? Entonces, acá simplemente estamos reconociendo un activo contra una cuenta por pagar y un gasto contra una cuenta por pagar. Bien. Ahora, en el tema de las vacaciones, por ejemplo, ¿no? Cuando yo hago mi registro mensual de las vacaciones no gozadas, de las vacaciones truncas, perdón, de las vacaciones no gozadas. Ustedes hacen mensualmente este asiento contable, ¿no? 51 contra la 2102. Cuando ustedes hacen mensualmente su parte alícuota de las vacaciones, ¿qué estoy haciendo ahí? En este caso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo una provisión por vacaciones. Cuando registro las CTS, las vacaciones, las gratificaciones, de manera mensual, solamente la parte alícuota. Estoy registrando una provisión por vacaciones o por CTS. Bien, vamos a ver. No, Evelyn nos comenta, reconozco una obligación de pago. Sergio nos dice, hago una estimación. ¿Ya? Ok, una estimación. Ok. A ver, más comentarios, colegas. Ya somos 20 participantes. 21. ¿Cuándo estamos frente a una provisión y cuándo no? ¿Ya? Bien, entonces,
eso es lo que quería comentarles más que todo. Miren, eh, la provisión, ya va que para todos los interesados de esta micro SP19, la provisión es una obligación presente, ¿sí? Es una obligación presente. O sea, es un pasivo en realidad, una obligación presente, pero tiene una pequeña peculiaridad, ¿no? Cuando tú tienes un pasivo, es decir, cuando quieres pagar, por ejemplo, una factura porque has comprado bienes, en esa factura te llega el importe a pagar, ¿no? Y te dice hasta cuándo tienes que pagar, ¿no? Eh, Normalmente a los proveedores le pagamos dentro de los 10, 15 días hábiles después de darle la conformidad del bien o del servicio, ¿sí o no? Entonces, de alguna manera tenemos claro cuánto y cuándo le tenemos que pagar esa obligación presente al proveedor. Esa obligación presente vino de un hecho pasado, ¿no? El hecho pasado, ¿cuál fue? La firma o la suscripción del contrato. ¿Ya? La firma de suscripción. O sea, inicialmente, en el pasado, yo firmé un contrato con un proveedor donde puse las reglas de juego, donde le dije, ¿sabes qué? Tráeme el bien, y yo a cambio te voy a hacer el pago correspondiente. El proveedor vino, trajo el bien, ¿no? Cumplió con su parte de pago, trajo su factura, y yo registro una obligación de pago. No porque me haya traído la factura en sí, sino porque ha cumplido con parte del trato. Tengo una obligación con él. Obviamente que esa obligación no tengo que cuantificar, y esa cuantificación está dentro de la factura. Se genera una obligación de pago, pero también se registra el ingreso de un activo a mi entidad, si en caso estoy comprando bienes, ¿ya? Ese es un reconocimiento. Estoy reconociendo un activo y estoy reconociendo un pasivo, una cuenta por pagar, ¿sí? Pero ese pasivo es una obligación legal presente. Se dice obligación legal porque está establecido ya por un documento legal, que en este caso es el contrato. En el contrato yo me comprometí a pagarle si el proveedor traía el bien o el servicio que yo le estaba solicitando. ¿Sí? Por eso es una obligación legal presente, donde sabes cuánto y cuándo le vas a pagar a este proveedor. ¿Sí? No perfectamente, ¿no? De repente le digo al proveedor, te voy a pagar el martes y le pagué el miércoles. No pasa nada. O sea, tampoco es que seamos tan perfectitos en ese tema del cuándo, ¿no? De cuánto tenemos que pagar. Pero tenemos una fecha aproximada, una alta probabilidad que le voy a pagar en tal punto del tiempo, se podría decir. ¿Ya? Ese es en el caso de los pasivos. Del pasivo. En el caso de las provisiones son casi similares a los pasivos. Son obligaciones legales presentes que provienen de hechos pasados, ¿sí? Con una peculiaridad, que no se sabe el cuánto o el cuándo te vas a pagar. No se sabe ni el cuánto o el cuándo. Alguna de esas dos variables me falta. Por eso es una provisión. Es una especie de un guardadito, no estoy provisionando, estoy guardando. Es una provisión, ¿ya? Entonces, pero ustedes saben que mensualmente ustedes hacen una estimación o una alícuota, ¿no? Registran contablemente la parte alícuota de lo que son vacaciones, las vacaciones no gozadas, o las gratificaciones, ¿no? O los CTS. Lo hacen mensualmente, ¿sí o no? Entonces, hacen este tipo de asientos, ¿no? 51 con la cuenta 2102, ¿no? Gasto contra cuenta por pagar por otras remuneraciones, ¿sí? Ahora, esto normalmente suena a una provisión, ¿sí o no? Porque todo el mundo te dice provisiona, ¿no? Provisiona las vacaciones, provisiona las gratificaciones, el CTS, ¿no? Ya desde que usas la palabra provisión, poco a poco, poco a poco se va prostituyendo esa palabra. Disculpe la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no solamente utilizas provisiono las vacaciones, las gratificaciones, mientras más vas escuchando en un contexto contable, que tus colegas utilizan la palabra provisión para todo, ya se te vuelve ley, ¿no? Por ejemplo, acá cuando dices, estoy registrando el gasto, muchos te van a decir, estás provisionando el gasto, ¿no? O cuando registro una venta, acá está, cuenta por cobrar contra ingresos. Estás provisionando el ingreso. Para todo utilizan la palabra provisión. Es increíble la cantidad de veces que se utiliza la palabra provisión. Y la provisión es un pasivo, una obligación legal presente, ¿no? La cual no tienes certeza en el cuánto o en el cuándo vas a pagar esa obligación, ¿ya? Eso es todo. El mundo de la provisión es el pasivo. Ese es un mundo. No hay activo, ni gasto, ni ingreso, ni cuenta por cobrar, ¿no? Que intervenga y ni patrimonio que intervenga. Sí, es simplemente un pasivo, un derivado de un pasivo, se podría decir. ¿Ya? Entonces, en el caso de las vacaciones, ¿sí? O gratificaciones o CTS, tenemos claro que es una obligación legal presente, ¿sí? Es un pasivo, ¿sí o no? ¿Todos de acuerdo ahí? Las vacaciones, gratificaciones, CTS, todos esos derechos o beneficios sociales son obligaciones legales presentes, ¿sí o no?
A ver, los leo. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? A ver, los leo. Vamos a ver. Los beneficios sociales establecidos por ley, evidentemente que son obligaciones legales presentes, ¿sí? Todos de acuerdo ahí, ¿ya? Entonces, por ley tú sabes cuánto tienes que calcular, cuánto te tienen que pagar de vacaciones alícuotas, de gratificaciones, de CTs mensualmente. Y sabes en qué momento vas a hacer uso de ese dinero. Tú sabes que la CTS, pues lo tienes, puedes retirar en mayo y en octubre, ¿no? No, mayo y noviembre, perdón, mayo y noviembre, ¿no? Si te vas a las vacaciones, tú sabes que una vez cumplido el año de vacaciones, pues sales de vacaciones, ¿me entiendes? O sea, ya sabes cuánto es lo que tienes que pagar al trabajador, ¿no? Y cuándo es que le tienes que dar esa plata al trabajador, esos beneficios, ¿sí o no? ¿No? Entonces, ahí como que no hay duda del cuándo ni el cuándo. La obligación está clara, claramente identificada. Entonces, ¿estamos frente a una provisión? No, no estamos frente a una provisión, ¿no? Estamos sí, frente a un pasivo, cierto, una obligación legal presente, proveniente de hechos pasados que generan desembolsos de dinero en el futuro. ¿Ya? ¿Hasta ahí todos de acuerdo, colegas? ¿Sí? ¿Entendido? ¿Entendido hasta este momento? Entonces, justamente, colegas, la NIC SP 19 hace mención en un párrafo, en el párrafo 19, ¿sí? En el párrafo 19. Y si yo me voy acá, a ver, vamos a ver, NIC SP9, en el párrafo 19. Acá está. Voy a poner acá NIC SPM, ahí está, y es una pequeña precisión, ya, ahí está dentro. Disculpen la demora porque el internet está bastante lento, no sé por qué. Bueno, acá está. Uf, a ver, un minuto. Abriendo el documento. Está bien lento. A ver, un segundo. Para que sea más rápido, voy a hacer algunas cosas acá. Listo. Ahora sí. Bien. Miren, esta es la NIG SP19 y dentro de esta NIG SP, a ver, vamos a ver. Voy a cerrar la cámara porque de verdad está bastante lento el internet. Listo. Ya, ahora sí. Ahora sí vamos a trabajar más rápido. Ya. Acá está, colegas, miren, la NIG SP19. Párrafo 19, para variar. Miren, acá dice lo siguiente, provisiones y otros pasivos, ¿no? Provisiones y otros pasivos. Acá te haces una pequeña precisión. Miren lo que dice, ¿ah? Les leo lo que dice. Dice lo siguiente, ¿no? El párrafo 19. Las provisiones pueden distinguirse o diferenciarse de otros pasivos, tales como acreedores comerciales. ¿A qué se refiere con acreedores comerciales? Con cuentas por pagar a los proveedores. ¿Ya? Entonces, nuevamente, las provisiones pueden distinguirse de otros pasivos. Las provisiones, ¿eh? Las provisiones que estamos hablando, pueden distinguirse de otros pasivos como los acreedores comerciales. Es decir, las provisiones se distinguen de las cuentas por pagar a los proveedores y otras obligaciones acumuladas o devengadas. ¿Qué será eso de obligaciones acumuladas? Lo vamos a ver más adelante por la existencia, o sea, ¿por qué se diferencian las provisiones de las cuentas por pagar a proveedores y las otras obligaciones acumuladas? ¿Por qué se diferencia? Por la existencia de incertidumbre, ¿ya? Por la existencia de incertidumbre acerca del momento del vencimiento o de la cuantía de los desembolsos futuros necesarios para proceder a a su cancelación, ¿ya? Por el contrario, dice, por el contrario, las cuentas por pagar, ¿sí? Esos acreedores comerciales. Las cuentas por pagar son pasivos a pagar por bienes o servicios
que han sido recibidos o suministrados y han sido facturados o formalmente acordados con el proveedor, ¿no? Estamos hablando de transacciones comerciales por pagar a mi proveedor. ¿Sí o no? Esa es la diferencia entre los pasivos y, perdón, entre las provisiones y otro tipo de pasivos, ¿ya? Los pasivos que ustedes conocen son esas facturas que van llenando en la fase de vengado y hacen el reconocimiento del gasto del activo contra la cuenta por pagar. Ahí están haciendo un reconocimiento, ¿no? Pero básicamente un reconocimiento de una obligación de pago, ¿ya? Pero no están registrando una provisión. ¿Por qué? Porque tienen esta existencia de incertidumbre acerca del momento del vencimiento o de la cuantía de los desembolsos futuros necesarios para proceder a su cancelación. ¿Hasta acá todo de acuerdo, colegas? ¿Hasta acá todos de acuerdo? A ver, lo voy leyendo. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Ya, perfecto. Miren, entonces sigamos con el comentario, ¿no? Sigamos con el comentario. Nos dice lo siguiente, las obligaciones acumuladas, lo que les estaba comentando hace un momento, la norma habla acerca de obligaciones acumuladas, dice lo siguiente, ¿no? Las obligaciones acumuladas o devengadas son cuentas por pagar por el suministro o recepción de bienes o servicios que no han sido pagados, facturados o acordados formalmente con el proveedor e incluyen las partidas que se deben a los empleados por ejemplo, a causa de las partes proporcionales de las vacaciones retribuidas acumuladas hasta el momento del cierre. Lo que quiere decirte es que estas vacaciones proporcionales retribuidas acumuladas hasta el momento del cierre son calificadas como obligaciones acumuladas o devengadas, pero están dentro del universo de pasivos, no son provisiones, son pasivos. No existe esa incertidumbre acerca del momento del vencimiento o de la cuantía de estos desembolsos futuros, ¿no? ¿Ya? Aparte de eso, como verán, estas obligaciones acumuladas se dividen en dos, ¿no? Las partidas que se deben a los empleados, ¿no? Por estas alícuotas de vacaciones, gratificaciones, etc. Pero también hay otro gran grupo, dice acá, las obligaciones son cuentas por pagar por el suministro o recepción de bienes que no han sido pagados, facturados o acordados finalmente con el proveedor. Esto más que todo obedece, colegas, a que, por ejemplo, tú tienes te suministran un servicio de luz o de agua todos los meses, ¿no? Y mensualmente haces un registro, un reconocimiento del gasto contra cuenta por pagar, ¿no? Por un importe, se me ocurre, de 10.000 todos los meses. Registras de 10.000 por el servicio de luz, ¿sí? Pero llega un mes, es un caso atípico, ¿eh? Llega un mes y no tienes la factura, no te llega el recibo de luz. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si sabes que todos los meses anteriores te llega en promedio 10.000 soles de facturación. Puede ser 10.100, 10.500, 10.300, 10.200, 9.900, pero siempre es un promedio de 10.000 soles, que es lo que pagas por servicio de luz. Cuando estás frente a ese tipo de sucesos y no tienes el documento, ¿no? Facturado, ¿ya? En ese momento, tranquilamente puedes hacer una nota de contabilidad, ¿no? Gasto contra cuenta por pagar por servicio de luz. Cuando hagas esa nota de contabilidad por el servicio de luz por un importe, supongamos, de 10.000, ¿no? Promedias los gastos por luz de meses anteriores y te sale 10.000. Cuando hagas esa nota de contabilidad por 10.000, gasto contra cuenta por pagar, no estás provisionando. Ya, repito, no estás provisionando, estás reconociendo un gasto contra cuenta por pagar. ¿Por qué? Porque ese gasto es un gasto que sí o sí sabes que se va a dar, ¿ya? O sea, no tienes incertidumbre acerca del vencimiento o de la cuantía. Tú sabes cuándo va a vencer la luz, ¿no? Sabes cuándo va a vencer, ¿ya? Eh, ya. Ahora, tú dirás, sí, profesor, pero yo he puesto 10.000 en promedio. ¿Qué pasa si en la factura, cuando me regularicen la factura de servicio de luz, me llega 10.050, se me ocurre, ¿no? Entonces tengo incertidumbre
acerca de la cuantía, me puedes decir. Ya, la incertidumbre, colegas, es todo lo contrario a la probabilidad, ¿ya? La incertidumbre. Ya la incertidumbre ya es un estado bastante alejado del conocimiento real, ¿ya? De una transacción. Tú puedes tener, de repente, puedes haber registrado una nota de contabilidad por 10.000 y finalmente llegó 10.050. No quiere decir que la nota quede inválida, ¿no? No quiere decir que estás frente a una provisión. Lo único que ha habido un pequeño desfase de importes, ¿no? Pero cercano, bastante cercano, bastante probable a la realidad. Registré por 10.000, bueno, me falta registrar 50, pues. ¿Eso va a afectar la toma de decisiones? ¿No? ¿Eso va a afectar algún tipo de interés propio de la empresa? Pues no, ¿no? No es necesario que seas perfeccionista en cuanto a la estimación, ¿ya? De las obligaciones acumuladas, en este caso por suministros o recepción de bienes o servicios. ¿Ya? Entonces, la precisión va a que esa nota de contabilidad, por más que estás haciendo una nota de contabilidad de un servicio por la cual no tienes todavía el comprobante de pago, no quiere decir que estés registrando una provisión. Estoy provisionando la luz. No, eso no existe. Eso no existe, ¿ya? Entonces, justamente acá hay un párrafo que fortalece lo que les acabo de comentar. Aunque a veces sea necesario, aunque a veces sea necesario estimar el importe o el vencimiento de las obligaciones acumuladas, lo que les estoy hablando, la luz, obligaciones acumuladas o devengadas, la incertidumbre asociada a las mismas, la incertidumbre asociada a las mismas es por lo general mucho menor que en el caso de las provisiones, ¿ya? ¿Eh? La incertidumbre asociada a las mismas es por lo general mucho menor a las provisiones. En las provisiones es un poco mayor ese desconocimiento que tenemos frente a cuándo o cuánto vas a tener que pagar tal obligación. ¿Ya? Bien. Eh, por último, ¿no? Nos habla acerca de la presentación, las cuentas acumuladas o las obligaciones acumuladas suelen presentarse como parte de las cuentas por pagar, ¿ven? Las obligaciones acumuladas son cuentas por pagar, son obligaciones presentes, mientras que las provisiones se presentan de manera separada, ¿ya? De manera separada. Es un seguimiento adicional que tienes que hacer a las provisiones, ¿no? Porque recuerden que están a la búsqueda de saber cuándo o cuánto tienen que pagar por esa obligación provisionada. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió ese contexto, colegas? ¿Sí? ¿Entendido entonces? Bien. Entonces, en realidad, para que ustedes puedan entender el contenido de la NGCP 19, no es tan dificultoso, se podría decir, ¿no? Pero debemos tener claro la terminología técnica al momento de aplicarlas. Entonces, ya partiendo de esta terminología técnica, van a salir seguramente mucha más literatura que ya se va a ver en el curso de la NGCP 19 que lo va a dar nuestro colega Marino Ballena. Lo que sí quería también comentarles es de que, voy a abrir la cámara ahora sí. Eh, Primero, yo sé que dentro de este mundo de provisiones, activos y pasivos contingentes, hablamos acerca de las provisiones, ¿no? Las provisiones son deudas presentes, obligaciones presentes, en donde hay una incertidumbre respecto al cuándo o cuánto le vas a pagar esa obligación, ¿no? Ese es en el caso de provisiones. En el caso de pasivos contingentes, es mucho peor, ¿no? En las obligaciones o pasivos contingentes, no sabes ni cuánto ni cuándo le vas a pagar a ese acreedor, ¿no? En realidad ni siquiera debería ser registrado, tal vez revelado en notas de los estados financieros, porque tienen pinta de obligaciones, pero no sabes cuánto ni cuándo. O sea, como que no me quita el sueño, pues, ¿no? Si alguien de repente me está demandando, bueno, que me demande, pues ahorita puede decir muchas cosas, depende, me demanda por $500.000 de soles. ¿Será cierto? ¿Pagaré esos $500.000 de soles? ¿Cuándo lo pagaré? ¿Me entienden? O sea, es algo que financieramente no me va a afectar, ¿ya?
¿no? Hasta que no se consolide o materialice esa deuda. Entonces, eso pasa normalmente en las entidades públicas, eh, partiendo del hecho de que todas sus demandas judiciales en contra tienen que estar registradas en el módulo de sentencias judiciales. Yo les comento algo, ¿no? Yo desde que hago la conciliación de demandas judiciales, tenía, tenía la percepción, la falsa percepción, de que las demandas judiciales a nivel nacional están actualizadas, que el área de Procuraduría o Asesoría Legal ingresaba esa información todos los meses, ¿no? O le informaba también a contabilidad de esos hechos. Pero ese es el primer control interno que justamente adolece en gran parte de las entidades públicas. Ese módulo de sentencias judiciales o de demandas judiciales es prácticamente un saludo a la bandera. Registran uno u otra demanda, pero finalmente no constituye el total de las obligaciones que se tienen por pagar. Entonces, ese es el primer control interno que se tiene que ir ajustando, ¿ya? Por una parte. Ahora, una vez que tú actualizas ese módulo de demandas judiciales, te vas a encontrar con obligaciones en distintas etapas, ¿no? Hay una demanda inicial. Yo recuerdo cuando estuve una vez en un ministerio, eh, hubo un, un demandante que antes trabajaba en la Embajada de Japón y que al parecer vivía en condiciones infrahumanas y llegó acá a Lima y nos demandó por $500,000. Ya, $500,000, me acuerdo bien la cifra. Llegó el documento por $500,000 y en automático la contadora ese entonces lo registra como gasto contra cuenta por pagar. Gasto contra cuenta por pagar. Al registrar el gasto contra cuenta por pagar, está reconociendo automáticamente que le va a pagar ese $500,000 al, al demandante, ¿ya? Ese es en primera línea. Obviamente que estaba mal, ¿no? Obviamente que estaba muy mal, porque solamente lo tenías que reconocer en cuentas de orden, ya que esa demanda tenía que pasar por un proceso de primera instancia y que hay una sentencia del juez. Y después de la sentencia del juez, bueno, registrar la provisión. Registrar la provisión siempre y cuando esa demanda fuera apelable, ¿no? Porque si es una sentencia definitiva, pues no queda otra que registrarla como una cuenta por pagar con sentencia firme, ¿no? Una obligación legal presente proveniente de hechos pasados. Los hechos pasados son las acciones que realiza en este caso el, eh, la- el Poder Judicial, ¿no? Para darle un dictamen a favor o en contra de la entidad, ¿ya? Entonces, siempre una obligación pasa por varias etapas y de acuerdo a eso lo vas a registrar como pasivo contingente, es decir, en cuentas de orden, ¿ya? Desde el momento en que el demandante te inicia el proceso judicial, para ti es un pasivo contingente. Contingente porque no sabes ni cuánto ni cuándo le vas a pagar. Hay una contingencia, hay una total duda, o sea, hay una total incertidumbre de la obligación. Recuerden que la obligación toma forma porque hay un cercano desembolso de dinero en el futuro, ¿ya? O sea, se conecta la obligación con el pago, ¿no? Hay una gran probabilidad de que esta obligación genere un desembolso de dinero en el futuro, ¿sí? Recuerden que un pasivo es una obligación legal presente proveniente de hechos pasados que generan desembolsos de dinero en el futuro para obtener beneficios económicos o un potencial de servicios, ¿ya? Pero siempre está conectado esa obligación con el pago del mismo, ¿sí? Con el pago del mismo. Entonces, mientras alguien te demande, no hay ninguna probabilidad de que haya un desembolso de dinero, ¿no? Nadie. No creo que la contadora que registra esa, ese reclamo por $500,000 lo va a pagar. Entonces, se le escapó, pues, se le escapó. Debió ser solamente registrada en cuentas de orden como un pasivo contingente. Después, ya pasando a primera instancia, si nos ganase, pues tengo que registrarlo como una provisión porque es apelable y se lo puedo mandar a una segunda instancia, bueno, pues haría una tercera como es casación y finalmente si no gana en casación ya iría al tema de sentencia firme, ¿no? De sentencia firme donde lo reconocería como una cuenta por pagar definitiva. Había otros casos, por ejemplo, les comento ya un poco. Yo sé que más que todo es también que ese P19 ustedes lo relacionan con demandas judiciales, ¿no?
Había casos, por ejemplo, a ver, quería conocer el caso Percepción, en la cual me comentaba, ¿no? Colega, hay muchos proveedores que han dado servicios a una municipalidad X a fin de año, en diciembre. Pidieron el servicio, ¿no? Le emitieron su orden de compra, su orden de servicios, dieron el servicio, pero al final el alcalde no les pagó, ¿no? No les pagó en diciembre. En enero vino otra gestión y les desconoció el pago el pago de los servicios que habían dado, ¿no? La pregunta es, ¿ese tipo de operaciones se tiene que registrar como un pasivo definitivo, como una provisión, o simplemente no lo registro? Porque el nuevo alcalde no tiene pensado pagarle a esos proveedores. ¿Cómo lo registraría, colegas? A ver, los leo. Los leo. ¿Lo registro o no lo registro como cuenta por pagar? Les repito, ¿qué pasa si yo soy un proveedor? Doy un servicio a una municipalidad en el mes de diciembre a un alcalde. El alcalde se retira, termina su gestión y lo que hago es y viene una nueva gestión y no quiere pagarle, pues, ¿no? No quiere pagar a los proveedores. ¿Qué hago? Esa, esa operación, ese servicio que me ha brindado, lo registro como una cuenta por pagar, ¿sí o no? O como una provisión. A ver, los leo. Sergio nos dice que sí, Evelyn me dice que sí. A ver, Valentina me dice sí, si hay conformidad existente de la obligación. Sí, pues vale. Ya, entonces, si vamos al párrafo, a ver, colegas, acá me gustaría debatirlo. Si vamos al párrafo en el cual dice que los pasivos son obligaciones legales presentes, está claro que es una obligación legal presente, ¿sí o no? Proviene de un contrato firmado legalmente, ¿ya? Este, ya, son obligaciones legales presentes provenientes de un hecho pasado, está el hecho pasado, que genera probables desembolsos de dinero al futuro. Ya. ¿Hay probables desembolsos de dinero en futuro en ese contexto, colegas? Ese tercer párrafo se puede llegar a materializar, ¿sí o no? ¿Sí o no? O sea, me refiero a que a pesar de que no haya, que el alcalde no quiera pagarle a este proveedor, ¿se rompe ese concepto de los probables desembolsos de dinero futuro? ¿Se rompe el concepto, sí o no? Está claro que el proveedor lo puede llevar esto a instancias judiciales superiores, ¿no? Y obviamente el juez lo que va a hacer simplemente es dictaminar que se pague al proveedor, pero nosotros como contadores no vamos a esperar a que recién el juez establezca una sentencia, ¿no? Ya la deuda está dada, ¿no? Y acá miren lo que dice nuestro colega Sergio, no depende de la voluntad de pago, pues, ¿no? No depende de lo... Entonces, si ustedes van al contexto real, ¿ya? Este servicio que dio tenía una orden de compra, ¿no? Tenía una orden de servicio. Por lo tanto, esta iba acompañada de un certificado presupuestal. Y si no fue atendida, pues en automático este tipo de eventos se atienden al año siguiente con créditos de vengados, ¿sí? Porque había un origen, pues, ¿no? Un origen, fue el año pasado y que contaba con certificado presupuestal. En resumen, ¿no? Para resumirlos, plata hay, ¿no? Plata hay. Ahora, voluntad de pago, no hay. Pero plata sí hay, presupuesto sí hay, ¿no? Que puede generar un desembolso de dinero en el futuro, sí, pues, ¿no? Sí, pero que no quieras pagarlo no quiere decir que no haya presupuesto, ¿no? No haya disponibilidad para poder pagarle. Lo que no hay es voluntad, como dice nuestro colega Sergio. ¿Ya? Entonces, eso era respecto a un caso. Había otro caso, por ejemplo, había otro caso en la cual, a ver, les comento esto, es un caso muy curioso en realidad. En una entidad compra muebles,
¿sí? Compran muebles. Compran muebles y el de patrimonio, la oficina de patrimonio recibe estos muebles, ¿no? Recibe los muebles, unos muebles bien bonitos, ¿ya? Que eran color crema, ¿eh? Ya, entonces recibe estos muebles, eran mesas básicamente, escritorios, sí, mesas de escritorio, ¿ya? Con cajoneras venían, y era por un valor algo de medio millón de soles, ¿ya? Medio millón de soles. Entonces, los de patrimonio reciben los muebles, perdón, los recibe primero el almacenero, lo ubican, con ayuda de los proveedores, lo ubican en las distintas oficinas administrativas de la entidad y posteriormente comienzan a elaborar el informe de conformidad. En ese proceso de elaborar el informe de conformidad, el de abastecimientos se da cuenta que los muebles no cumplían con las especificaciones técnicas acordadas. Eran muebles de metal incluso, ya, muebles de metal. Entonces no cumplían con las especificaciones técnicas correspondientes. Y le dice al proveedor, ¿sabes qué? Llévate tus muebles porque esto no fue lo que te pedí. Y el proveedor se cerró, pues, ¿no? Se cerró. Acá está, no lo pedí. Entonces, ¿qué hicimos? No le pagamos. Nos fuimos a arbitraje y posteriormente a una instancia superior. Pero nos, él había dejado, le habíamos retenido una garantía por fiel cumplimiento del 10%, lo teníamos, ¿no? En nuestra cuenta de depósitos de fondos sujetos a la restricción, ¿no? Entonces teníamos dos cosas, el fondo sujeto a restricción, que es el 10%, ya lo teníamos, ese dinero lo teníamos en nuestra cuenta bancaria, y por otro lado teníamos sus muebles. Como los muebles ya habían sido distribuidos entre todas las oficinas administrativas, pues no quedaba nada más que utilizarlos, pues, ¿no? O ustedes no lo utilizarían. En condiciones normales van a decir, "Oye, tienen estos muebles, hay que darle un uso, ¿no? Por el tema de eficiencia, economía y efectividad, ¿ya? Entonces se comenzaron a utilizar esos muebles. Pero por otro lado había evidentemente un arbitraje y un proceso judicial en proceso. La pregunta es, eh, ¿registro o no registro esos muebles? Yo he visto en casos de otras entidades que incluso, como no está registrado, como no quieren pagar al proveedor y no se ha hecho el devengado, la fase del devengado, otros son capaces de ponerlo como sobrantes, ¿ah? Como sobrantes. Y lo peor es que cuando lo ponen como sobrantes, ¿no? Pasan los años y después le dan de alta a esos sobrantes, ¿sí? Como están sobrando, le dan de alta. ¿Qué hago, colegas, en este momento que tengo ya esos muebles utilizándose, ¿no? Depreciándose en este momento? ¿Qué hago? ¿Hago algún registro contable o no? O espero que el de patrimonio se haga el loco. Oye, ¿qué hacen estos 500 muebles acá? Aparecieron, ¿no? Hay que ponerle una etiqueta aparte y después hay que darlos de alta, ¿no? ¿Qué harían, colegas? ¿Qué harían con esos muebles? ¿Cómo lo registran contablemente? ¿O no lo registro? A ver, ya, ¿no? A ver. Sergio nos comenta, no se registra, no tiene conformidad de servicio, cuentas de orden, ¿ya? Cuentas de orden, ok. Pero esos bienes se vienen depreciando, ¿ah? Por si acaso. Estamos haciendo uso del potencial de servicio que trae consigo esos muebles, ¿ya? De acuerdo, a ver. Ah, no, solamente estoy vociferando, ¿ya? Por si acaso. No es que no quiere decir que tenga la razón finalmente. Pero definitivamente estamos frente a activos, ¿no? Me refiero a que tenemos un potencial de uso a la mano que lo estamos consumiendo día a día, ¿sí? Y ese potencial de uso por algún lado se tiene que registrar, ¿no? ¿Ya? A ver, Osvaldo nos dice en cuentas de orden, en contingencias, ¿ya? Sergio me dice, no se registra, no tiene conformidad de servicio en cuentas de orden, ¿ya?
Ya lo vamos utilizando, creo que algo de 5 años. Sí, 5. Ya lo íbamos utilizando más o menos, 5 años, cuando me enteré de ese tema. ¿Qué hacemos? Y ya va a terminar su vida útil también. ¿No lo registramos? ¿Lo dejamos en cuentas de red? A pesar de ya que ha sido consumido casi sus 10 años de vida útil. ¿Sí? ¿Qué opinan? A ver, colegas. ¿Nos mantenemos en cuentas de orden? A ver, los leo, colegas. Somos 27 participantes. Los leo. Nuestro colega Osvaldo, nuestro colega Sergio ya dieron su opinión. Indican que se registren cuentas de orden. Ya. Entonces, bueno, definitivamente lo que estamos haciendo es, lo que estamos haciendo es consumir un potencial de servicio, ¿no? Que trae el mueble. Eso creo que existe, ¿no? Eso creo que está más que dado. Tal vez ustedes podrían objetar por el tema de que no cuenta con un informe de conformidad y por lo tanto no reconozco la obligación de pago, ¿no? No reconozco esa obligación de pago, ¿ya? Entonces, bueno, ¿algún comentario adicional respecto a este caso? A ver. Prisciliano dice, como PPE está bajo el control de la entidad. Sí, exactamente, porque el proveedor no quiere saber nada de los muebles, lo que quiere es que le paguen. O sea, nos ha trasladado el total control de uso y lo estamos usando, esos activos. ¿Sí? Por una parte, ustedes me han indicado que no hay obligación de pago porque no hay conformidad, ¿no? No hay conformidad. Pero al usar ese algo, ¿no creen que ya me están debiendo a alguien? O sea, a lo que voy es, en resumidas cuentas, si ustedes no le están dando conformidad a ese bien, entonces ¿por qué lo están usando? Si no están conformes con ellos, porque todas las áreas usuarias ya lo están usando. A ver, Florentino nos dice, si no hay devengado, porque no hay conformidad. Sí, yo ya lo sé. Perdón, claro. Sí, así es, colega Florentino. Pero si no hay conformidad, no deberías utilizarlo, ¿no? ¿O sí? ¿O lo usarías gratis? ¿Algo así? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? 2 minutos más para debatir ese tema. No les estoy induciendo a una respuesta, por si acaso. Simplemente le estoy poniendo el contexto. Y de alguna manera ustedes me dicen, me hablan de un informe de conformidad, pero finalmente el informe de conformidad es un documento, ¿no? Es la forma, ¿no? Pero ¿cuál es el fondo? El fondo es de que, a pesar de que no hay informe de conformidad, sí lo están utilizando. Ya, sí lo están utilizando. María nos dice, si no hay conformidad, no se deberían utilizar. Sí, claro, eso en teoría, ¿no? Pero si son 500 muebles que has comprado y los has distribuido entre todos los 5 pisos de la entidad, ¿ya? ¿Cómo harías? Tendrías que quitárselos al contador, a todos y llevárselos. Ahora, ¿dónde lo pondríamos? Porque no hay sitio. Y el proveedor no me lo quiere recibir. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, posiblemente a la administración le llamarían a la atención de botar tantos muebles nuevecitos y ponerlos ahí acumulados en un lugar, ¿no? Donde nadie lo usa. O tal vez no le dirían nada si los voy a utilizar. Sí, a ver, ¿todos de acuerdo, colegas? A ver, Sergio nos comenta, se está usando de gratis. Sí, el reconocimiento de la deuda dependería del litigio. Ya, vamos por el, se está usando de gratis, pero estás usándolo. O sea, estás frente al consumo de un potencial, ¿no? Que es un activo. Ya, ese usando de gratis, porque supongamos que ese de gratis lo transforme en una donación. Si tú te hubieran donado muebles, ¿cómo registrarías contablemente una donación de muebles? Lo estás usando de gratis, ¿sí o no? ¿No? O sea, la modalidad de pago creo que no tanto interviene acá, sino el fondo que lo estás utilizando. Si te donan, si te donan bienes de manera gratuita, ¿ya?
¿Cómo lo registrarías? Una 15 contra una cuenta de ingresos, ¿sí o no? Donaciones, ¿no? No tanto porque te lo dieron de gratis, sino porque estás usando este activo, ¿no? Ese potencial de uso, ¿sí? ¿Ya? Lo sigo leyendo, a ver, lo sigo leyendo. Nadie se me escapa de esta pregunta. ¿Ah? La idea es que ustedes comiencen a debatirlo. A ver. Carlos Manuel nos dice registrar el activo con nota contable por pagar, ¿no? María Ayala por pagar en algún momento, ¿ya? En algún momento nos da una incertidumbre, ¿no? De cuándo le tengo que pagar, ¿sí? De cuándo. Eso se acerca más a una provisión, ¿sí o no? No sé cuándo lo tengo que pagar porque como nos hemos ido a arbitraje y después nos hemos ido también a instancias superiores, ya el abogado decidirá cuándo y cuánto le tengo que pagar, ¿no? Ujú. Vamos a ver. Priscila nos dice reconocer como créditos de vengados no reconocidos de ejercicios anteriores. Ya, ok, lo reconocemos como créditos de vengados, perfecto, pero ¿cuál sería el asiento contable? 15 contra una cuenta por pagar, ¿no? Entonces, resumamos. ¿Debería ser reconocido como activo? ¿Sí o no? ¿Estamos frente a un activo? ¿Tenemos este control sobre esos bienes? ¿Obtenemos beneficios económicos, un potencial de servicio? Sí, ¿no? Es más que evidente. Gratis, pero lo estamos utilizando. O sea, ahí hay un activo. Ahí hay algo que tiene valor, ¿no? Por el potencial, porque nada que no tenga valor no nos daría un potencial de servicio. Todo se amarra. O sea, por más que queramos escaparnos de las formas, ¿ya? ¿Sí? Todo se amarra, ¿sí? ¿No? Está claro que estamos utilizando un activo. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿tenemos una obligación legal presente? ¿Sí o no? Tenemos una obligación legal presente porque ustedes saben que esos activos provino de una compra, pero la pregunta es, ¿tenemos una obligación legal presente? ¿Sí o no? Sergio nos comenta, aplicaría la excepción de valor en uso. ¿Ya? Valor en uso, ok. Sí, sí. De acuerdo a la ley que se puede interesante. Bien. ¿Tenemos una obligación, colegas? ¿O no? Una obligación legal presente. Una cuenta, por favor. O tenemos una provisión en las manos. Yo sé cuánto cuesta de esos muebles, perdón. Lo veo en la factura. Sé cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta? Lo que no sé es si le voy a pagar o no le voy a pagar. ¿Ya? O sea, sí sé el cuánto, pero no sé cuándo le voy a pagar esos muebles. Entonces estamos frente a un pasivo o una provisión. Ah, ¿ya? Bien, evidentemente van a haber a favor, comentarios a favor y en contra de la decisión, pero está claro de que estoy frente a un activo, ¿no? Estoy frente a un activo. Y está claro de que desde el momento que utilizo ese activo, yo me obligo a pagar a ese algo. O tal vez no, o tal vez no. Pero como eso pasa a una disputa arbitral y después a una disputa en primera, segunda, tercera instancia, ya el juez dictaminará si le pagamos o no le pagamos. O le pagamos un poco de menos, ¿no? Por no haber cumplido con las especificaciones técnicas, pero lo has utilizado, pues, ¿no? Porque de otra manera, ¿qué diría el juez? ¿Sabes qué? No le paguen nada, pues no le paguen nada. Más bien devuélvanle los muebles, así tal como los entregaron. No va a pasar, pues, ¿no? Eso no va a pasar, ¿ya? Pero hay un trasfondo acá, que están haciendo uso de un activo, eso está claro. Y todo uso de un activo proviene o de una donación, perdón, o de una transacción con contraprestación, una compra, o de una donación, una transacción sin contraprestación, una donación o una transferencia, ¿ya? Ya sea pagado o no pagado, están frente a un activo que están consumiendo. ¿Ya? Ahora, ¿le pagaré o no le pagaré? No se sabe, pues, ¿no? ¿Sabes cuánto le vas a pagar? Sí, lo más probable es que le pague lo que costó en la factura. Entonces, ¿sabes cuánto es el importe? Sí, pero no sabes cuánto. O sea, probablemente le pague lo que dice en la factura. También el juez puede decirte, ¿sabes qué? Como no cumplieron con los términos de referencia, páguenle mucho menos. ¿Ya? Pero, como ven, el concepto, el evento económico está más
cercano a una provisión que un pasivo definitivo, ¿no? Por pagar. Ahora, como le digo, esa es una alternativa. La otra alternativa es de, yo no vi nada, pues yo no sé nada de ese tema, y ahí están los activos. La pregunta es, ¿qué haríamos con esos activos? Ya. ¿Qué haríamos con esos activos? ¿Los inventaríamos o no los inventaríamos? Vayamos a la siguiente parte. Ya, olvidemos de la parte contable. ¿Qué hacemos con esos activos? ¿Los inventaríamos? ¿Sí o no? A ver, los leo. Esos activos que están dispersos por todas las oficinas. ¿Les inventaría, sí o no? Ya. ¿Y cómo los ingreso al SIGA Patrimonio? ¿Como una alta? ¿Como una donación? Porque está siendo gratis. ¿Cómo los ingreso patrimonialmente? Quiero forzarlos, ¿me entienden? ¿Se dan cuenta cómo fuerzo el contexto? Ya, como una alta, ¿no? Normalmente cuando se registra un inventario como una alta, cuando asumo, no leí la directiva de patrimonio a fondo, pero asumo que es cuando tienes un bien de la cual desconoces su origen, ¿no? O sea, desconoces por qué, cómo apareció ahí en tu entidad. Pero si ves como 500 muebles dispersos por todos lados, mm, conoces el origen, ¿no? Claramente, ¿no? Entonces, pienso, presumo que no debería ser una alta, porque sí conoces el origen de la aparición de esos bienes muebles. Bien. No, no quiero contradecir eso, o sea, es bueno estar debatiendo, pero eh, considero que voy más que todo a los temas de fondo, ¿no? Más que de forma. Sé que no hay una conformidad, sí, ya lo sé. Sé que no se ha pagado, sé que no hay intención de pago, ya, pero, pero sé que lo están usando, ¿no? Osvaldo nos comenta, es sobrante, ya, es sobrante. Y si eso es sobrante, se daría de alta, ¿no? Sí, se daría de alta. Pero ¿cuándo es calificado como un sobrante? Pues, ¿no? Ahí habría que ver también. Porque finalmente se conoce el origen de los mismos. ¿Ya? Ese era más que todo lo que quería comentarles, porque en realidad yo sí lo registré como una propiedad planta equipo con abono a una provisión, esperando la sentencia del juez y que me diga si le doy o no le doy la plata. Si finalmente el juez me dice, ¿sabes qué? No le pagues, ¿ya? Pero te quedas con los muebles, pues simplemente esa cuenta por pagar lo reclasifico a una cuenta de otros ingresos, ¿sí? Otros ingresos. ¿Ya? Sergio nos comenta, se tomaría como inventario y se aplica la excepción, ¿no? La excepción. Bueno, no digo hasta esa parte, pero normalmente la excepción se da cuando tienes carencia de documentos, ¿no? Que evidencian el hecho económico, ¿no? Acá está claro cuál es el origen, cómo se llegó a adquirir esos bienes, ¿ya? Creo que las excepciones van más que todo para aquellos eventos en los cuales no tienes ningún tipo de documentación que sustente ese hecho y tengas que apelar a esas excepciones. Me imagino. No me he profundizado tampoco en ese tema, ¿ya? Como les dije inicialmente, bueno, nos quedamos con los muebles y nos quedamos con las garantías de fiel cumplimiento. Las garantías de fiel cumplimiento. Ello también fue reclamado ante el arbitraje. El arbitraje dijo, ¿sabes qué? Devuelve su retención del 10%. Le tuve que devolver, ¿sí? Le tuve que devolver esa retención. Eh, Sin embargo, cuando el abogado registró esa ejecución del 10%, ¿sí? Lo registró en el módulo de demandas judiciales y el módulo de demandas judiciales generó una cuenta por pagar, un gasto contra una cuenta por pagar, ¿no? Algo así como una cuenta por pagar por devolverle. Y en realidad, desde que el dinero ingresa a mis cuentas bancarias, se registra un caja contra cuentas por pagar, ¿no? Y cuando lo devolví, simplemente es cuentas por pagar contra caja. Sin embargo, el módulo de demandas judiciales, al ponerle ese mismo importe, generaba nuevamente un gasto contra una cuenta por pagar, porque así estaba programado, ¿no? En el módulo de sentencias judiciales, perdón, le pusimos simplemente que la demanda es por importe de cero, cero. ¿Ya? Porque no nos demandaba, no, el proveedor no nos demandaba que le demos un dinero adicional,
lo que nos demandaba era que le devolvamos el dinero que ya inicialmente lo teníamos nosotros y que le habíamos registrado como cuenta por devolver, ¿no? Como cuenta por pagar. Entonces, al devolvérselo, simplemente se retiró el dinero de caja, se le de caja y se paga esa cuenta por pagar. Tuvimos que hacer una corrección del registro en el módulo de sentencias judiciales porque parecía que porque parecía que el demandante nos pedía un dinero adicional, ¿no? Cuando solamente pedía la devolución del dinero que está en caja. Esos son algunos casos que me acuerdo. Tengo mucha casuística respecto a lo que son demandas judiciales, ¿ya? Sin embargo, Marino Ballena, nuestro colega, como está en este proceso de adopción de MixSP, él es consultor, ¿no? Se encarga más que todo en reformular el programa de transición y también de ejecutar actividades propias del programa de transición. También hace políticas contables, ¿no? Yo también le he invitado para que desarrollemos en un futuro cercano el curso de desarrollo de políticas contables, ¿sí? Modelos de políticas contables que ustedes lo puedan adaptar a sus entidades. Eso ya lo vamos a ver ya más adelante, calculo en un par de semanas, pero él sí tiene casuísticas respecto a esto, el tema de la MIG SP-19, ¿no? De provisiones, pasivos y activos contingentes. ¿Ya? Entonces, nada, quería comentarles este tema e invitarles, evidentemente, al curso de la MIG SP-19 que se va a celebrar el día 9 de septiembre. No pasamos de esa fecha, 9 de septiembre, ¿ya? Nuestra invitada especial, Marino Ballena, nuevamente, en donde les dará más casuísticas que él ha encontrado justamente en este proceso de adopción de MixSP y que se refieren a la MixSP 19, ¿ya? Antes de terminar, les comento de que hemos formado grupos de estudio de distintas cuentas, ¿no? La cuenta 1206. Hemos empezado con la cuenta 1206 y hay una buena cantidad de interesados en la temática. He puesto un manual de guía de desarrollo del análisis de la cuenta 1206, habilitación del Tesoro Público. He puesto unos pantallazos ahí también. Próximamente espero que este día jueves les haga una pequeña charla de cómo analizar esa cuenta 1206 y así de manera progresiva les voy a soltar material relacionado con el análisis de las demás cuentas contables. En ese proceso, para aquellos interesados en que requiera un punto de partida de análisis, ¿ya? También estamos prestando los servicios de análisis de cuenta. Lo analizamos las cuentas contables hasta el 31 de diciembre del año 2024, de tal manera que ustedes tengan un punto de partida para seguir analizando ya de manera más tranquila sus cuentas contables, ¿no? Ahí vamos a ver cuenta 1206, cuenta 1301, 1501 de proyectos de inversión, 1503 de propiedad, planta y equipo, 2102 de impuestos y 2103 de cuentas por pagar. Cajibancos le hemos puesto en otra zona porque es un tema bastante delicado, ¿no? Bastante, tiene más movimientos que las demás cuentas contables. Ya, pero esa es la lógica. Vamos a un servicio de análisis hasta el 31 de diciembre del año 2024. Eso no quita que vamos a hacer casos prácticos con el desarrollo de determinadas cuentas contables para que ustedes también lo puedan practicar en casa. Y también se les va a entregar manuales de guía de cómo desarrollar el análisis de determinadas cuentas contables. ¿Sí? Así que si no te has apuntado a los grupos de estudio, ahí siempre los pongo en el grupo de WhatsApp para que se puedan ir apuntando. Ya somos más de 100 participantes para el análisis de la cuenta 1206. Espero de verdad este día jueves dar una pequeña charla de esta cuenta contable. Nada, bueno, cualquier interesado que esté en el curso de la XP19 me escribe por interno y ahí vamos coordinando para este 9 de septiembre. Les agradezco, colegas, por su participación el día, el día de hoy. ¿Sí? Bien, gracias a todos, buenas noches. Muy buenas noches.